El humedal Juan Amarillo está ubicado en el noroccidente de Bogotá, entre la transversal 91 por el oriente y la carrera 140 aproximadamente por el occidente. Tiene un ancho entre 400 y 700 metros y una extensión de 222 hectáreas aproximadamente. Según datos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, este se convertiría en el humedal más grande de la capital. Mediante la resolución 033 de 1991 de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, se acota el humedal Juan Amarillo y el acuerdo 19 de 1994 del Consejo de Bogotá lo define, juntamente con otros humedales del Distrito Capital como Reserva Ambiental Natural de Interés Público y Patrimonio Ecológico. El humedal Juan Amarillo es un ecosistema muy importante dentro del paisaje conformado por el sistema de humedales de la planicie aluvial del río Bogotá. Su tamaño y posición geográfica favorecen la conectividad de los humedales La Conejera, Jaboque y La Florida a través del río Bogotá y Córdoba a través del río Juan Amarillo. Su cercanía con los cerros de Suba favorece la movilidad de estas especies entre los dos ecosistemas. Dentro de este humedal existen especies de aves que solo residen dentro de este ecosistema. Entre ellos encontramos el tingua de pico rojo, el tingua de pico amarillo, tenemos el tingua moteado y contamos con 5 especies de aves rapaces: gavilán maromero, búho listado, tenemos el águila pescadora, el gavilán caminero y el gavilán coliblanco. Dentro de la vegetación terrestre presente en este humedal encontramos el aliso, el sauce, mano de oso, garrocho, entre otros. También se encuentran especies foráneas, como en este caso sería el eucalipto y la acacia. Por otra parte, la vegetación acuática presente se encuentra a lo largo del cuerpo del agua. Se destaca el florecimiento de algunas macrofitas, como lo son la espiga de agua y el trébol de 4 hojas. Muy buenas noches, mi nombre es David Cardona, estudiante de Administración de Empresas, y voy a continuar un poco con el proceso que venía contándoles mi compañera Julie. Ya Julie les contextualizó un poco sobre el lugar sobre el cual vamos a hacer este proyecto de investigación, que es el humedal Juan Amarillo. Ya en estos momentos, pues vamos a pasar a la parte del planteamiento del problema, que es básicamente la razón de ser de esta investigación. Desde hace más de 50 años, encontramos de que se han generado planes de construcción en esta zona y sus sectores aledaños. Esto se debe a que la ciudad de Bogotá en su momento decidió adherir las localidades de Suba y Engativá a la ciudad en general como tal. ¿Esto qué ocasionó? Esto ocasionó que se incrementara la población en los límites de este humedal, claramente con el ánimo de expandirse un poco más y ser un poco más cercana a la ciudad y realmente hacer una unión como debería hacerse. Pero ¿esto qué generó? Eso generó hacia el futuro un tema de contaminación, puesto que la cantidad de familias que empezaron a vivir en ese sector pues era mucho más numerosa de lo que antes era. Entonces, pues el mal uso de las basuras, el mal uso de los residuos, la contaminación del agua, el ruido, de pronto la contaminación que generan los automóviles, etcétera, pues ha ocasionado que se generen daños en esta zona o en este humedal, precisamente que es el humedal más grande que tiene la ciudad de Bogotá en este momento. Y justamente pues nosotros buscamos como generar esa conciencia en las personas y plantear un problema como tal que viene desde hace un poco más de 50 años, cuando se hizo la adhesión de estas dos localidades a la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el objetivo general de la investigación? Básicamente es analizar la situación actual del humedal, con todo lo correspondiente a la conservación en su tamaño y su extensión como tal, y también en la biodiversidad que lo compone. ¿Listo? El humedal es una fuente enorme de biodiversidad que tiene la ciudad, y claramente hacer el humedal más grande, pues tiene una también gran cantidad de fauna y flora que la habitan, y el objetivo de nosotros es analizar cuál es esa situación actual del humedal y en algún momento pues hacer las comparaciones con lo que encontrábamos hace unos años atrás.
¿Cuáles son los objetivos específicos de esta investigación? Primero es identificar la situación actual, como les decía hace un momento, de flora y fauna existente. ¿Qué tenemos hoy en estos momentos en el humedal? ¿Cuál es el otro? Comparar el estatus del humedal versus el estatus de los últimos 20, 30 o tal vez irnos un poco más atrás de cuando se empezó a generar todo este tema de contaminación y de pronto de los daños que se empezaron a causar en este humedal. Entonces, primero es identificar cuál es lo que tenemos en estos momentos y compararlo con lo que teníamos hace muchos años atrás para empezar digamos, a concienciarnos un poco de qué tanto daño se ha causado en este humedal con el pasar del tiempo. Examinar cuáles son los planes ambientales aplicados por el gobierno local en los últimos años. Sabemos y entendemos que el gobierno también ha tomado cartas en el asunto, justamente con el ánimo de mitigar todos los daños que se están causando. Entonces vamos a examinar cuáles son los planes que se han tenido o que se han llevado a cabo por medio del gobierno. También evidenciar cuáles son los daños causados por las obras realizadas en los alrededores. También tenemos que ver que no solamente la contaminación del agua por de pronto el mal uso, etcétera, sino también las construcciones cercanas en los límites de este humedal, qué daños han causado al humedal Juan Amarillo. Explicar con cifras y hechos cuáles son los daños causados en el humedal. Esto va un poco amarrado con los ítems anteriores y es básicamente encontrar cifras y hechos que nos lleven un poco a evidenciar o explicar cuál es el daño que se ha causado con cifras para que lo podamos entender un poco mejor. Generar conciencia en las personas para que tengan acceso a este artículo, perdón, hacia la conservación de la biodiversidad en los humedales de Bogotá, no solamente en Juan Amarillo. En Juan Amarillo nos vamos a concentrar en este momento, pero también esa conciencia tiene que irse también hacia otros sectores, otros humedales que realmente pues debemos conservar. Y por último, es reconocer las buenas obras o planes que han impactado de manera positiva la conservación de este humedal. Como les decía anteriormente, el gobierno, entidades públicas y privadas también han tomado cartas en el asunto y hay que reconocer esas buenas obras que han realizado a medida del tiempo para mitigar todos estos daños y todo lo que van causando día a día en este humedal. Entonces también es importante reconocer estas buenas labores, estas buenas obras que se han realizado para la conservación de este humedal. Una de ellas que cabe mencionar es el Plan de Conservación Santa Fe. Aquí voy a mencionarles un poco de las muchas, digamos, planes de acción que se quieren tomar o que se tomaron en su momento para la conservación de este humedal. Una fue la de generar un ente y un espacio físico para la administración del humedal. Es claro para todos que la administración se hace desde el gobierno local, también desde el gobierno o la alcaldía de Bogotá también se realizan pues unas obras y también unos planes de mitigación, pero también se necesita un espacio físico dentro del humedal para que podamos tener un control mucho más cercano, mucho más en vivo, digámoslo de esta forma, para que podamos tener un mejor uso del humedal y obviamente velar por su cuidado y la conservación. También en su momento otra propuesta que se realizó es la de realizar un cerco perimetral. Ese cerco perimetral, ¿por qué? Resulta que hay muchas personas en situación de desplazados por violencia, por factores económicos, sociales, etcétera, que encontraron en los límites de este humedal un sitio para poder realizar sus casas de manera improvisada. Entonces, eso hace que se generen invasiones. Esas invasiones, todos tenemos claro que el manejo de las basuras no es el manejo óptimo porque no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. El plan, obviamente, de control de basuras no está adaptado para esto porque son lugares que de un momento a otro empiezan a hacer asentamientos con personas que quieren ir a vivir con sus familias allí. Entonces, por eso quería hacerse ese cerco perimetral. También planes de arborización, pero no solamente arborización de ir a sembrar X cantidad de árboles, sino que realmente es una arborización mucho más estratégica, entendiendo la flora y fauna que lo componen. Entonces, pues de la mano de expertos temáticos, saber qué tipo de árboles, qué tipo de plantas necesitan sembrar y también obviamente los cuidados posteriores para eso. Y también utilizarlo como un espacio de estudio. ¿Este espacio de estudio para qué? Cuando tenemos un espacio como estos, como un espacio de estudio para las futuras generaciones, universidades que se dediquen a temas ambientales y demás, vamos a tener un mayor control, un mayor cuidado por las entidades, tanto locales como regionales, la fuerza pública y demás, y esto hace que también tengamos un mayor control sobre el humedal y empiecen pues a regirlo unas nuevas normas que también lo protejan de una mejor manera.
Es importante también decirles qué tipo de investigación vamos a utilizar. Y en este caso sería la investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque digamos que de una u otra forma necesitamos realmente conocer cuáles son las diferentes variables, que es lo que hace este tipo de investigación, que son las variables que están relacionadas con el problema. Esas variables las vamos a obtener de múltiples formas, pero lo que necesitamos es reunir los datos ya existentes para poder evaluar el problema hoy por hoy y generar planes hacia futuro. También determinar cuáles son las relaciones causa y efecto entre las variables que estamos evaluando. Claro, necesitamos encontrar cuáles son las causas que están causando estos daños, pero con estas variables, ¿cuál va a ser su efecto al tener algunas políticas o algunos planes de acción sobre estas variables? ¿Cuál va a ser su efecto al aplicar este tipo de cosas? Entonces, también esta investigación nos va a ayudar mucho a identificar esto de manera, pues, como su nombre lo dice, como investigación descriptiva. También identificar las causas del problema para determinar con claridad qué planes de acción. Como les decía hace un momento, pues si tenemos claras cuáles son las causas, también podemos determinar cuál es el efecto que va a tener en su momento al momento de aplicar alguna de ellas, pues vamos a poder generar algún plan de acción de manera más efectiva con los datos pues obtenidos y haciendo un análisis de causa-efecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para esa investigación? Primero, identificar el problema, que ya se los vengo diciendo desde hace un momento, establecer los objetivos de la investigación, que ya también se los acabo de mencionar, analizar los datos recuperados de estudios previos. Este sería el siguiente paso para esta investigación, es recopilar toda la información necesaria de diferentes fuentes, claro está, fuentes muy confiables, fuentes de entidades públicas y privadas, para de pronto no sesgar la información a un solo tipo de entidades y de acuerdo a eso, pues ya seguir el siguiente paso, que es comparar estos datos versus lo que tenemos hoy por hoy, que también esos datos nos los darían entidades públicas y privadas y también estudios propios que en algún momento se podrían llegar a realizar con ayuda de otros actores externos. Y por último, ya cuando tengamos toda esta información, ya podamos hacer el cotejo de toda esta información, podemos generar las conclusiones de este proceso y podamos pues generar de una u otra forma algún plan estratégico o generar algunas sugerencias para que estos daños pues no se sigan causando en el humedal. Marcos de referencia, tenemos muchas opciones para poder hacerlo. Afortunadamente, al ser uno de los humedales más importantes en Bogotá, pues se han hecho muchos estudios al respecto. Entonces, pues tenemos información de muchos lugares. Está la Red de Desarrollo Sostenible, entidades privadas como El Espectador, la Universidad Javeriana, que es una de las universidades más importantes del país. También han realizado estudios para esto. Humedales Bogotá, que ya vamos un poco más hacia la parte gubernamental, y claro está la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es la entidad que en estos momentos pues tiene la mayor relevancia en este momento, que es la entidad que se encarga de la conservación de este tipo de sectores. Y tenemos algunos términos claves en el tema de investigación. Es decir, son estos los términos, los ítems que vamos a encontrar dentro de todo este proceso de investigación que nos van a ayudar. Aquí podemos encontrar algunas palabras claves como Juan Amarillo, plan de mejora, biodiversidad, contaminación, administración, fuentes hídricas, edificaciones, entre otras. Y estas son las palabras claves que nos van a ayudar a nosotros a encontrar la información de la mejor manera y empezar a estructurarla también y agrupar la información que vamos encontrando por cada uno de estos ítems para después poder hacer una comparación y poder hacer un estudio mucho más concienzudo del tema. Eso es lo que les queríamos contar. Básicamente, ya el siguiente paso sería empezar a reunir toda la información que necesitamos y ya pues poner en marcha este proyecto que esperamos sea obviamente de mucho provecho para la comunidad y generar un poco más de conciencia en todos para el cuidado y la conservación de la biodiversidad. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos.